El árbol por H. P. Lovecraft. En la ladera verde del monte Menalo, en la región de Arcadia, se extiende un antiguo olivar que rodea las ruinas de una vieja villa. Junto a ellas reposa una tumba, que en otros tiempos estuvo adornada con esculturas magníficas, pero que ahora comparte el mismo abandono y deterioro que la casa. A un extremo del sepulcro, un olivo de tamaño descomunal y aspecto inquietante ha crecido, con raíces que han desplazado los desgastados bloques de mármol del Pentélico. Su forma extrañamente torcida recuerda al cuerpo deformado de un hombre o al cadáver rígido de alguien que murió en agonía. Y por eso los habitantes del lugar evitan pasar cerca cuando la luna se asoma apenas entre sus ramas retorcidas. El monte Menalo es tierra del temido Pan, dios antiguo de la mitología griega encargado de los rebaños, acompañado siempre de seres extraños, y los pastores sencillos están convencidos de que ese árbol guarda alguna siniestra relación con los silenos salvajes. Sin embargo, un viejo criador de abejas que habita en una choza cercana me relató una versión distinta. Hace mucho tiempo, cuando la villa que domina la colina aún brillaba por su esplendor y novedad, vivían allí dos escultores, Kalos y Musides. Sus obras eran tan admiradas que los elogios llegaban desde Lidia hasta Neápolis, y nadie se atrevía a decir que uno fuese superior al otro en destreza artística. El Hermes esculpido por Kalos se alzaba en un santuario de mármol en Corinto, mientras que la Palas de Musides coronaba una columna cercana al Partenón, en Atenas. Ambos eran celebrados por igual, y causaba admiración que entre ellos nunca hubiera surgido envidia alguna que perturbara la profunda amistad que compartían. A pesar de esa armonía, sus temperamentos diferían bastante. Musides solía entregarse con entusiasmo a la vida social de Tegea durante las noches, mientras que Kalos prefería permanecer en casa, oculto a la vista de los sirvientes, bajo la sombra fresca del olivar. Allí se sumía en largas reflexiones, contemplando las imágenes que poblaban su mente, y de esas visiones surgían las figuras que luego daría forma en mármol, con un realismo casi sobrenatural. Algunos ociosos murmuraban que Kalos mantenía trato con los espíritus del bosque y que sus esculturas representaban en realidad a los faunos y dríadas que lo visitaban, ya que nunca utilizaba modelos humanos para su trabajo. La fama de Kalos y Musides era tan grande que no sorprendió a nadie cuando el tirano de Siracusa envió emisarios a hablar con ellos sobre una estatua monumental que deseaba levantar en honor a Tique, diosa del destino de la mitología griega. Aquella obra, de dimensiones imponentes y arte sin igual, debía convertirse en un símbolo para todos los pueblos y en un destino obligado para los navegantes. El escultor que lograra crearla sería colmado de honores. Por eso, Kalos y Musides fueron invitados a competir por tan alto encargo. Su conocida hermandad era parte del plan del astuto tirano, quien suponía que lejos de ocultarse el trabajo, ambos artistas compartirían ideas y se prestarían ayuda mutua, lo que resultaría en dos creaciones sublimes, capaces de sobrepasar incluso los sueños más elevados de los poetas. Los escultores aceptaron con agrado la propuesta del tirano y, durante los días siguientes, el constante repiquetear de los cinceles se dejó oír sin descanso en la villa. Kalos y Musides no ocultaban sus avances el uno al otro, aunque mantenían celosamente su labor en secreto ante cualquier otra mirada. Nadie, salvo ellos mismos, vio jamás las figuras divinas que lentamente emergían de los bloques de piedra, como si hubieran estado encerradas allí desde la creación del mundo. Por las noches, Musides continuaba frecuentando los banquetes de Tegea, mientras Kalos vagaba solitario entre los árboles del olivar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gente comenzó a notar un cambio en Musides. Su alegría, antes tan viva, parecía apagada. Resultaba extraño, decían, ver tan decaído a quien estaba a punto de alcanzar la gloria. Transcurrieron los meses y el rostro de Musides no mostraba otra cosa que una tensión constante, como si algo lo atormentara en silencio. Fue entonces cuando Musides habló públicamente de la enfermedad de Kalos. Nadie se extrañó ya de su tristeza, pues era bien sabido el profundo afecto que unía a los dos escultores. Muchos acudieron a visitar a Kalos, y aunque su semblante estaba pálido y consumido, su mirada irradiaba una serenidad tan intensa que parecía provenir de otro mundo. En contraste, Musides estaba visiblemente angustiado y, dejando de lado a los esclavos, insistía en cuidar personalmente a su amigo enfermo. Las dos esculturas inacabadas de Ticho permanecían cubiertas tras cortinas pesadas,
olvidadas casi por completo tanto por el convaleciente como por su devoto compañero. Kalos, a pesar de los cuidados médicos y la dedicación incansable de Musides, se debilitaba cada día más. Con frecuencia pedía que lo llevaran a su olivar favorito, donde exigía quedarse solo para, según él, conversar con seres invisibles. Musides, aunque con lágrimas en los ojos, siempre accedía, atormentado por el pensamiento de que su amigo parecía preferir la compañía de faunos y dríadas a la suya propia. Finalmente, cuando la muerte se acercaba, Kalos comenzó a hablar de cosas más allá de este mundo. Musides, entre sollozos, le prometió un sepulcro más hermoso que el de Mausolo, pero Kalos solo deseaba una cosa: que algunas ramas de los olivos del bosque fueran enterradas junto a su cabeza. Así fue como, una noche, sentado en la penumbra del olivar, Kalos murió. El sepulcro que Musides talló para él fue de una belleza indescriptible, digno del propio Kalos. Los relieves en mármol representaban los paisajes del Elíseo con tal delicadeza que parecía que las piedras cantaban. Y, fiel a su promesa, Musides colocó las ramitas de olivo cerca de la cabeza de su amado amigo. Cuando el dolor inicial comenzó a menguar, Musides se entregó con renovado fervor a terminar su estatua de Ticho. Ahora todo el honor recaía en él, pues el tirano solo deseaba una obra, la suya o la de Kalos. Volcó en su arte toda su emoción y trabajó sin descanso, renunciando incluso a los placeres que antes solía disfrutar. Por las tardes, sin embargo, solía sentarse junto a la tumba de Kalos, donde había brotado un joven olivo, muy cerca de donde reposaba su cabeza. El crecimiento de aquel árbol fue tan veloz y su forma tan extraña que quienes lo veían no podían evitar exclamar asombrados. Musides, por su parte, parecía atrapado entre la fascinación y el horror ante la visión del nuevo olivo. 3 años después de la muerte de Kalos, Musides envió un mensajero al tirano, y pronto corrió la voz por el ágora de Tegea. La colosal estatua estaba terminada. Para entonces, el árbol que crecía en la tumba había alcanzado un tamaño extraordinario, superando en altura y grosor a todos los olivos de los alrededores, y una de sus ramas, inusualmente gruesa, se extendía directamente sobre el taller donde Musides esculpía. La gente acudía con frecuencia, tanto para maravillarse ante la extraña criatura vegetal como para observar la labor del artista, por lo que Musides rara vez estaba solo. Pero lejos de incomodarle esa constante compañía, parecía aferrarse a ella, como si temiera el silencio ahora que su tarea más absorbente había concluido. El viento, que bajaba desde la cima del monte, cruzaba el olivar y el árbol de la tumba con un lamento que por momentos parecía transformarse en susurros apenas audibles, como si alguien hablara desde muy lejos. La tarde en que llegaron a Tegea los emisarios del tirano, el cielo se mostraba cubierto por nubes densas. Todos sabían que venían a recoger la gran estatua de Ticho y a rendir homenaje eterno al maestro escultor. Los próxenos locales les dieron una calurosa bienvenida, conscientes del prestigio que ese encargo traería a su ciudad. Pero al caer la noche, una tormenta salvaje descendió del Menalo, y los visitantes de Siracusa agradecieron poder refugiarse cómodamente en el corazón de Tegea. Allí hablaron de su sabio gobernante, de las maravillas de su patria y de la gloria que traería consigo la obra de Musides. Los tegeatas, por su parte, recordaban la nobleza de Musides, su entrega al arte y su dolor por la pérdida de Kalos. Comentaban cómo ni siquiera la fama y los honores podían aliviar el vacío que había dejado su amigo, quien bien pudo haber sido el elegido en su lugar. También mencionaron el extraño árbol que crecía sobre la tumba, justo al lado de donde reposaba la cabeza del difunto. El viento, entretanto, rugía con una fuerza más intensa, y tanto los forasteros como los locales alzaron oraciones a Eolo, implorando que la tempestad no se tornara en desastre. Cuando llegó la mañana, los próxenos condujeron a los emisarios del tirano por la cuesta que lleva hasta la residencia del escultor. Pero durante la noche, el viento había obrado cosas extrañas. Los gritos de los esclavos llenaban el aire mientras se enfrentaban a una escena de devastación. En el olivar, ya no se alzaban las brillantes columnas del gran salón donde Musides solía soñar y modelar. Solo quedaban restos temblorosos de patios sencillos y muros derruidos, pues la gruesa rama del extraño árbol, aquella que se proyectaba justo sobre la estructura principal, se había desplomado, aplastando por completo el noble peristilo. Donde antes había un canto en piedra, ahora solo quedaba un montón de escombros aterradores.
Los visitantes de Siracusa y los ciudadanos de Tegea miraban en silencio, sobrecogidos por la destrucción causada por aquel árbol enorme y deforme, cuya forma parecía tan inquietantemente humana, y cuyas raíces, de manera poco natural, se extendían hasta tocar la tumba de Kalos. El horror aumentó cuando, al buscar entre los restos, descubrieron que no quedaba rastro alguno ni de Musides ni de la magnífica estatua de Ticho que tanto se había anunciado. Entre los fragmentos y el polvo no quedaba más que el caos. Los siracusanos regresaron con las manos vacías, desilusionados por no poder llevarse la esperada obra maestra. Y los tegeanos, sin su artista, no tuvieron a quien coronar con honores. Sin embargo, Siracusa acabó obteniendo una bella estatua en Atenas, y Tegea halló consuelo erigiendo en su plaza un templo de mármol en memoria del talento, las virtudes y la hermandad que unieron a Musides y Kalos. Hoy, el olivar sigue ahí, y también permanece en pie el árbol que brotó de la tumba de Kalos. El anciano que cuida las abejas me contó que, en las noches de viento, las ramas se agitan como si susurraran entre ellas una palabra extraña, repetida una y otra vez. Oidá, oidá. ¿Qué quiere decir? Yo sé, yo sé. Si te gustó el audiolibro, dale like, suscríbete y compártelo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.